En la línea telefónica Alejandro González Gómez, presidente del Poder Judicial de Michoacán. Don Alejandro González Gómez, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días, Sergio. Gracias. Ha habido una gran controversia que está alcanzando a toda la nación, de hecho, acerca de la decisión de un juez allá en Michoacán de dejar en libertad bajo caución a los 8 normalistas que estaban siendo procesados, entre otros delitos, por daño a las cosas, en un delito agravado. Al final han quedado en libertad por una fianza de 7,000 pesos. Y hay quien dice que esto lanza un mensaje de que pues cualquiera puede secuestrar autobuses y quemarlos, que eso no lleva a ningún tipo de consecuencia jurídica. Me gustaría conocer los puntos de vista de usted y del Poder Judicial de Michoacán. Sí, con mucho gusto, Sergio. Mire, efectivamente, con motivo de los hechos que se llevan acaecidos en la madrugada del lunes, el Ministerio Público consignó ante el Poder Judicial a 49 jóvenes normalistas, a quienes les imputó 4 delitos. A 41 de ellos les imputó 3 ilícitos: motín, robo de uso y sedición. Y a 8 de ellos, además de estos 3 delitos, daño en las cosas por incendio. Lo primero que yo quiero decir es que ninguno de estos jóvenes está absuelto. Es más, el juicio no se ha llevado a cabo. Lo que determinó el juez al resolver su situación jurídica es que de estos 4 delitos, de acuerdo con la información, las pruebas y la evidencia que aportó el Ministerio Público, ha lugar a seguir un procedimiento contra los 49 jóvenes por el delito de motín y el delito de robo de uso. En su determinación el juez precisó o consideró que no es posible continuar con la información que le fue proporcionada el proceso por delito de sedición y por daño en las cosas por incendio. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que estos jóvenes no están absueltos y que, si bien es cierto, van a enfrentar un juicio, lo harán en libertad provisional, puesto porque así lo reconoce la Constitución y la ley particular del Estado de Michoacán para los delitos de motín y robo de uso. Alejandro, entonces se descarta que haya habido una negociación. ¿Qué es lo que se está señalando? ¿Que hubo una negociación, que ya hubo un acuerdo y que esto pues más bien se ha ido a otras instancias que no son las legales? No, Lupita, en ninguna manera. El Poder Judicial de Michoacán es una institución autónoma e independiente. Y la única sujeción que tenemos todos los jueces de Michoacán es a la ley. Y así, de esa manera, se resuelven los asuntos. Además, de hecho, en un Estado democrático, en un Estado moderno constitucional, todas las decisiones de los jueces son revisables. Hay recursos de toda naturaleza, tanto jurisdiccionales como administrativos, para revisar las determinaciones de los jueces. Señor presidente, hay gente que se preocupa del mensaje, que parece que el mensaje es, bueno, está bien secuestrar autobuses o quemarlos. Incluso estaba yo viendo una fotografía en que los normalistas que fueron a recoger a sus compañeros liberados iban precisamente en un autobús secuestrado, pero ya nadie se atreve a decirles nada. ¿No le preocupa que quizás estas decisiones están sembrando una cultura de no respeto a la ley? Yo lo que creo que es muy importante, Sergio, es tener en cuenta cómo se desarrolla un proceso y qué es un proceso y en qué momento nos encontramos, o sea, un juicio penal. Yo creo que a esto nos va a contribuir muchísimo la reforma que está en curso y que en Michoacán iniciaremos el 21 de febrero de este año en la región Morelia. ¿Por qué? Porque el hecho de que las personas tengan libertad provisional bajo caución, yo solamente quiero señalar que, por ejemplo, el delito de motín tiene previsto una pena de 2 a 6 años de prisión en el Estado de Michoacán. Entonces, el hecho de que este proceso se siga en libertad no quiere decir ni que hayan sido absueltos. Es más, todavía no hay el juicio, todavía no hay una sentencia. Y en este país, afortunadamente, y ya claramente a partir del 2008, existe un principio que se llama presunción de inocencia para cualquier persona que se le imputa cualquier delito. O sea, el que no haya prisión preventiva no significa que hayan quedado libres y que ya no puedan ser castigados por delitos que hayan cometido. Exactamente, o sea, asociamos nosotros cárcel con justicia, incluso cárcel provisional, cuando todavía no hay una sentencia que determine que una persona es responsable de un delito. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad. Volviendo con el caso concreto,
¿Qué es lo que sucedió en el ilícito que se considera grave, pero se considera graves para efectos de la libertad provisional? Es decir, en nuestro país hay una serie de delitos que por disposición de la ley no procede la libertad provisional, es decir, que se tiene que enfrentar el juicio privado de su libertad. Ese delito se consideró lo que los abogados y juristas llamamos materialidad o cuerpo del delito, se consideró justificado por el juez en su resolución. Pero lo que él consideró que no estaba suficientemente acreditado para dar origen al juicio en sí mismo por ese delito es el delito de la probable responsabilidad de esos ocho jóvenes en el incendio, el daño en las cosas por incendio. Ahora, otra cuestión también que es muy importante y también debe aclararse a la ciudadanía, hay sobre todo con las redes sociales, pues es bastante la información que surge y esta preocupación de un mensaje. Hay que tener en cuenta que por los ilícitos que se les está procesando, en el supuesto de que fuesen considerados penalmente responsables de ellos, todo delito, cuando hay una sentencia firme que así lo consigna, da lugar a reparación del daño. Incluso en los casos de motín o en los casos de robo de uso que expresamente la ley michoacana, el Código Penal, no los contempla. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es que el juicio aún no ha iniciado. Por eso, Sergio, Lupita, yo señalo y confío que en el futuro, y en un futuro muy próximo en todo el país, a más tardar en 2016 en México, pero en Michoacán a partir del 21 de febrero, toda la ciudadanía pudiera haber visto, o las personas interesadas, en una audiencia pública, cómo hacemos nuestro trabajo los jueces y cómo llegamos a esta determinación. Alejandro, ¿cuántos jóvenes están sometidos a este proceso en el caso concreto de los normalistas? ¿Son nada más estos 8 que no, ya salieron al último o son 49? Son 49 por 2 ilícitos, motín y robo de uso. Están formalmente presos y significa la formal prisión tiene consecuencias tan importantes como por ejemplo que tienen que acudir ante el juez cuantas veces se lo solicite, si son jóvenes normalistas, pero por ejemplo si se tratara de una persona que tiene un trabajo, por disposición constitucional de legal se suspende su relación laboral. O sea, no es poca cosa estar enfrentando un proceso. Ahora, el Poder Judicial responde a las peticiones que formula el Ministerio Público por los hechos que considera que son delictivos. Esos hechos, aun y cuando existe toda esta evidencia bibliográfica y etcétera en los tiempos que vivimos, tienen que pasar por todo un proceso para que se determine si es delito. Y eso sucede en una sentencia, previo juicio con todas las formalidades que marca la ley. Y después se tiene que determinar si las personas a quien se les imputa son o no responsables de ello. Entonces sí es muy importante, y eso es muy importante tener en cuenta esta situación, porque no están absueltos. La absolución se da en una sentencia. Ellos todavía no han sido ni tan siquiera procesados, es decir, no han ido a juicio. Pues sí, me parece claro, y de hecho en otros países del mundo es mucho más fácil que se otorguen sentencias y que se enfrente un juicio en libertad, lo cual no significa que no pueda uno ser declarado culpable al final y sufrir una pena incluso corporal. Yo quiero agradecerle, señor presidente, a Alejandro González Gómez, presidente del Poder Judicial de Michoacán, el haber tomado nuestra llamada. No, al contrario, don Sergio, el caso más paradigmático en este momento es la sentencia en Italia a los científicos, los cuales están en libertad. Y seguirán en libertad hasta que haya una sentencia definitiva. Claro. Hay muchísimos casos, de hecho, incluso en casos como hasta de pederastia. En el caso de Michael Jackson siempre enfrentó su juicio en libertad, finalmente fue exonerado, eso ya en los Estados Unidos, pero lo vemos en Estados Unidos, casi todos los juicios se enfrentan en libertad y solamente en aquellos en que se considere que el acusado es peligroso para la sociedad o para alguien más se le priva de la libertad. En México siempre habíamos aplicado otro principio, que era si entraba uno dentro de un cierto tipo de crímenes, el delito se consideraba grave y por lo tanto no tenía uno libertad bajo fianza. Pero también esto llevaba a grandes abusos, ¿no? Mucha gente que permanecía en la cárcel durante años y era castigada antes de ser sentenciada. El 60% de las personas que están en las prisiones en México no tienen condenas. Así es, así es. Pues interesante que nos ponga